Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Mateo capítulo 14, es una historia bastante conocida. Versículo 22. Del 22 al 33. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Una historia muy conocida, tantas veces quizás hemos escuchado predicaciones sobre este tema. Vamos a ir desglosando los versículos a medida que vamos leyendo nuevamente. Dice el versículo 23, si volvemos al versículo 23, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo siempre, ¿no? Los hombres fallamos, nos equivocamos, pecamos, pero nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo, más allá que no quiere decir que hay hombres que llevan una vida en santidad y que sirven al Señor en el transcurso de toda la vida, ¿no? Pero dice que Jesús se retira a orar, ¿no? Esto hablamos un poco en unas explicaciones anteriores, de la oración, de la importancia de orar, de buscar al Señor y que sea una iglesia siempre activa en la oración, ¿no? Que busquemos al Señor. Jesús se retira para orar, la importancia siempre de estar en oración y de buscar a Dios. Jesús siempre estaba en comunión con el Padre y tenemos algunos ejemplos sobre esto en la Biblia, que Jesús oraba al Padre, no era que solamente era el Hijo de Dios y que no emitía oración, sino que oraba al Padre, ¿no? Vamos a buscar Marcos 1:35. Aquí lo vemos orando en un lugar solitario antes de salir a predicar a otras ciudades. Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿no? Muy temprano se levantó el Señor Jesucristo a orar, a buscar al Padre. Esto que también lo podemos hacer nosotros a la mañana temprano, antes de ir a trabajar. A mí me cuesta un poco, a veces uno se levanta ahí sobre el tiempo y ya sale disparando y se olvida de orar, de buscar al Señor o de leer una porción de la palabra, ¿no? Pero la importancia de orar temprano, una oración, aquellos que salen a trabajar o aquellos que quedan en casa, pero de poder hacerlo a la mañana también temprano. Nosotros siempre estamos saliendo a las 6:20, tengo un compañero ahí en la esquina que trabaja en el mismo lugar que trabajo yo, y también salimos con Hugo, ahí vamos los tres en el auto, ¿no? Y ellos cuentan que se levantan temprano a orar o a leer una porción. Este compañero se levanta a las 4:30 de la mañana, ya es mucho, es muy espiritual, ¿no? Pero aunque sea leer un tiempito, orar, es importante. El Señor Jesucristo lo hacía. Lucas 6:12, otro ejemplo de oración de nuestro Señor. Antes de escoger a los 12 discípulos, se retira a solas a orar. Dice, en aquellos días
Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, ¿no? Había una situación luego de esto, de elegir a los discípulos, ¿no? Fíjese que era el Hijo de Dios, pero también ora buscando esa guía del Padre. Dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, ¿no? En vela, ahí orando, buscando al Padre, ¿no? A veces hay situaciones que podamos llegar a vivir y por ahí uno clama, o no sé si toda la noche, pero orando al Señor, ¿no? Pero buscar a nuestro Jesús. Mateo 26, 39. Fíjese que hasta a la hora de su muerte Él se retira a orar, ¿no? Una vida de oración. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Era Jesús, dice en un momento, pasa de mí esta copa, pero que se haga la voluntad del Padre, ¿no? Aún antes de su muerte, también busca al Padre. La importancia de la oración. Romanos 12, versículo 12. Tenemos que orar siempre al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos. Me lo sacó, qué divina. Romanos 12, 2. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constante en la oración. Siempre constante en la oración. Me acuerdo que la primera vez que prediqué, cuando llegué acá, hablé sobre el buen hábito de la oración. Después de esa predicación me costó orar, buscar el tema de los horarios, amoldarse a esta nueva vida, pero siempre buscar todos los días al Señor. ¿No? Un día que no oramos nos enfriamos y aún orando todos los días pasan cosas en el corazón, es necesario orar. Volvemos a Mateo 14, versículos 24. Versículos 24, 25 y 26 dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, ¿no? Cuando lo hemos visto en películas o en cosas, no sé si han conocido el mar, muchos quizás conocen el mar, otros no, otros conocen el mar que se forma cuando llueve en el barrio, el agua que se inunda todo, ¿no? Pero cuando se levanta viento, tormenta, debe ser bravo el mar, ¿no? Debe ser difícil estar ahí, para valientes, cosas que yo no estaría. Dice el 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era en contra. Versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Miguel está por ahí, creo que serán las 3 de la mañana hasta las 6 más o menos. ¿Sí? Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, ¿no? Era de noche y venía Jesús caminando sobre el mar, algo sobrenatural, algo que, más allá que el Señor hacía milagros y los discípulos estaban en este hábito de verlo al Señor hacer milagros. Versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, se asustaron, lo vieron a alguien caminando sobre el mar, se asustaron, era algo sobrenatural. El cristiano está siempre en una constante tormenta espiritual, vivimos situaciones, luchamos contra este mundo, contra el enemigo y quizás el más grande contra nosotros mismos, ¿no? Vivimos todos los días una constante lucha, situaciones, problemas, cosas que vivimos diariamente, ¿no? Y lo vamos a vivir hasta el día que muramos, ¿no? Vamos a vivir diversas situaciones, algunos una situación, otros otras, pero siempre vamos a estar viviendo situaciones. A veces vivimos cosas que no logramos entender por qué nos suceden. Por eso es necesario estar confiados en el Señor, aferrados al Señor, que es fácil decirlo, ¿no? Pero hay que estar confiados en el Señor, aferrados al Señor, ¿no? Vivimos cosas que no logramos entender por qué suceden, ¿no? El otro día mencionaba Hernán sobre Sergio, que se estaba trabajando, se cayó, se golpeó. Gracias a Dios se está recuperando de a poco y seguimos orando, ¿no? Situaciones que uno dice, ¿por qué? ¿No? Le pasa, ¿no? Pero
El Señor hace todas las cosas a su manera y aún en eso que le pasó a él también moviliza a la iglesia a orar, a cubrirlo. No sé, el Señor es grande, perfecto y hace todo a su voluntad. También el otro día pasaba esta situación de un pariente de Carla, sería el primo, la esposa que la asesinaban ahí en Rosario, un día normal. Salía, hubo una situación ahí con un muchacho en una moto, buscó un arma, le pegó 3 tiros y murió. Los nenes vieron todo eso y quedó viudo ahí el primo de Carla, ¿no? Situaciones que uno se explica y por qué, ¿no? Son cristianos también, pero el Señor hace todo a su manera, a su voluntad. Por eso es necesario que estemos firmes, aferrados al Señor, porque quién sabe qué puede pasar mañana, ¿no? Siempre estar confiados en el Señor. Justo ese tiempo viajaba Carla y mi suegra a la esquina, el último viaje que hicieron. Esa noche yo quedé, carburaba. Mirá, si me la llevan a la Gordi, me muero. No, pero en serio, usted se ríe, pero me carburaban en la cabeza. No, es verdad, se escucha, no está, es mi todo, mi razón de vivir. Así que tenemos que estar confiados siempre en el Señor. Siempre busquemos la ayuda o la guía de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4, versículo 15 y 16. Hebreos 4, versículo 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente. Son palabras poderosas. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un Dios que está siempre con nosotros, que nos ha prometido que va a estar siempre con nosotros. Nosotros somos los que muchas veces nos alejamos de Él, pero Él está las 24 horas del día con nosotros, mirándonos, librándonos de tantas cosas. En un segundo, el otro día hablábamos, puede cambiar nuestras vidas para bien o para mal, pero el Señor está librándonos continuamente de tantas cosas, hermanos, de violencia, de robos, no sé, no me viene nada a la mente, pero de muchas cosas el Señor cuida a su iglesia. Cómo no ser agradecidos y buscarle y exaltar su nombre. Los discípulos gritaron de miedo, pero Jesús iba en el barco, hermano, ¿no? A veces vivimos esta vida de iglesia, tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, pero no nos damos cuenta que Él está con nosotros, que podemos confiar en Él. Volvemos a Mateo, versículo 27 del capítulo 14. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Siempre está el Señor Jesús. Siempre nos anima, siempre nos cubre, siempre nos extiende su mano. Nosotros, los hombres en general, fallamos, pero Él no falla nunca. Él no te va a fallar nunca, hermano. Él siempre permanece fiel. Jesucristo es nuestra seguridad, Él está con nosotros. Salmos 91, versículo 1 y 2. Salmos 91, versículo 1 y 2. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, ¿no? En el único que podemos confiar, en nuestro Señor Jesucristo, que está siempre con nosotros. Y Salmos 46, versículo 1. Salmos 46, versículo 1. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Vamos a pasar situaciones, cosas, pero Él siempre, y podemos ir y confiar en Él. No sé si nos va a sacar de diversas situaciones, pero que Él va a estar con nosotros, siempre va a estar. Volvemos a Mateo, versículos 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir
a Jesús. Si aquellos que lean la palabra, Pedro era bastante impulsivo, ¿no? En esa época, ¿no? Pedro le hace una petición a Jesús. Pedro siempre fue muy apresurado y eso muchas veces lo metió en algunos problemas, ¿no? Fíjese en Lucas 22, versículo 31 al 34. Dispuesto a no abandonar a Jesús, Pedro. Bien. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces, ¿no? Él le va a seguir hasta la muerte, pero el Señor sabe todas las cosas. Tantas veces hemos prometido tantas cosas en la presencia del Señor y no cumplimos, ¿no? Pero pongamos el corazón en la presencia del Señor, que nos moldee, que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Somos propensos a fallarle, pero no es imposible vivir una vida haciendo la voluntad de nuestro Señor. Amén. Fíjese en Juan 18, otra actitud de Pedro. Juan 18, versículos 10 y 11. Juan 18, versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Impulsivo, ya sacó él la espada, le cortó la oreja al vago este. No, a veces reaccionamos así, ¿no? Tenemos que pensar, ¿no? A veces queremos ya hacer algo, pienso y después, no sé cómo decía no sé si era teólogo, no sé qué. No, tenemos que guardar nuestro corazón en la presencia del Señor, ¿no? Y que nos libre de los impulsos de hacer cosas que no le agradan al Señor, ¿no? Y fíjese en Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿no? A veces queremos ayudarlo al Señor Jesús. Él no necesita ayuda, ¿no? Él es Dios, es soberano, ¿no? A veces nos manejamos con buenas intenciones, pero en este camino espiritual las buenas intenciones mucho medio que se asemeja a la carne, ¿no? Tenemos que hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Volvemos a Mateo, versículo 29. Mateo 14, versículo 29. Dice: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, ¿no? Jesús le dice a Pedro: ven, ¿no? Confiemos siempre en el Señor. Él siempre está con nosotros, Él siempre extiende su mano y nunca nos va a abandonar. Fíjese el versículo 30, lo que dice, y 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Primero Pedro, osado, no sé si es la palabra, le pregunta al Señor Jesucristo y el Señor le dice: ven, que camine sobre las aguas. Pero cuando ya vio que estaba el viento soplando fuerte, empezó a ver las circunstancias, las situaciones, y ya empezó a hundirse, ¿no? Me imagino Pedro cuando empieza a ver las circunstancias o los problemas, ya iba Pedro que se iba a caer, ¿no? A veces hacemos nosotros lo mismo, ¿no? Vemos las circunstancias, los problemas y no lo miramos a Él. Tenemos que mirarlo al Señor Jesucristo. Y es fácil decir capa de palabra, ¿no?
hay que estar en diversas situaciones y mirarlo al Señor Jesucristo, pero se puede mirar al Señor Jesucristo. Yo oro y oramos para que el Señor siempre nos fortalezca y siempre podamos mirarlo a Él. No veamos los problemas, las situaciones, las aflicciones. Dios está siempre con nosotros. Pero fíjese lo que dice Pedro en el versículo 30, cuando comienza a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, dice Pedro, ¿no? Pedro que lo convoca al Señor: Señor, sálvame. A pesar de que empezamos con buenas intenciones, algunas veces nuestra fe decae. Esto no significa necesariamente que hemos fallado, puede ser o no. Cuando la fe de Pedro decayó, buscó a Cristo, la única persona que podría ayudarle. Estaba temeroso, pero aún así miró a Cristo. Aun cuando querramos dudar o flaquear en situaciones o en problemas, Señor, sálvame. Buscar al Señor, mirarlo al Señor, Él siempre va a estar para nosotros porque nos ama con amor eterno. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Si tendría que dar testimonios cada uno de ustedes, Dios ha sido fiel en cada una de nuestras vidas, ¿o no? Amén. Dios es fiel. Versículo 32. Ya para ir terminando, versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios, ¿no? Que podamos siempre confiar en nuestro Señor Jesucristo. Dice Jeremías 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Y Isaías capítulo 43, versículo 2. Y esto te lo dice el Señor, no lo dice solamente en aquella época, te lo dice a vos también, a mí, lo dice el Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y versículo 3, a ver. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía se va por ti, ¿no? Pero también es para hoy. El Señor está con nosotros. ¿Estás pasando alguna situación, algún problema? Confiamos siempre en el Señor. Venimos a exaltarle, a alabarle. Los problemas los dejamos a un costado y lo miramos al Señor y le exaltamos y le glorificamos. ¿Necesitas algo? Siempre la iglesia va a estar. Ahí están los siervos, consejos, consulta. No dejemos también de sujetarnos, pero confiemos en este Señor que nos ama con amor eterno, que está con nosotros y que cada día, a cualquier hora, podemos ir a buscarlo, que Él siempre está. Nos ha dado esta salvación preciosa, que no nos quita nadie, ¿no? Pero que es necesario ir caminando y alcanzando esta santidad, que es un proceso, ¿no? Pero cada día ir menguando para que Él crezca. Amén, hermano. Amén. Que termines bien el día y buena jornada para mañana. Amén. Dios te bendiga.